7 a gasóleo y el 95 a 1,28, 1,279. Lo más barato, si no lo más barato de aquí de Francia. Y está la gasolina, esto, a ver, que no me atropellen. El gasóleo y a 1,45 y a 1,52. Aquí tenemos la de Carrefour que está a 1,37, o sea que también de las más baratas. Vamos a ver otras. Y aquí está el gasóleo a 1,47,7, sería casi 1,48, y el 95 a 1,62. Tela, tela. Hola a todos. Pues en este vídeo vamos a mostrar las diferencias de precio de gasolina y de gasoil entre España y Francia, para ver los precios que hay en Francia ahora mismo y también la comparativa con España, que creo que es bastante interesante. Son esas cosas que a nosotros los viajeros siempre nos gustaría saber y demás, y no encuentras, ¿no? Y vale la pena. Me he pegado un curro, bueno, nos hemos pegado ahí. Hemos ido a varias gasolineras, llevamos unas semanas aquí en Francia ya, y entonces hemos ido a varias gasolineras y me he bajado del vehículo y hemos ido ahí filmando y recopilando los precios y tal, y ahora he editado el vídeo y he puesto todos los precios pues ahí en euros, en dólares, diferencia y porcentaje. O sea que espero que os guste y que nos sirva a todos los viajeros que andamos por ahí. Y como vamos a pasar por un montón de países en nuestro viaje de España hasta Indonesia, que va a durar unos cuantos años, son 24 o 25 países, creo que es bastante interesante para todos saber, ¿no?, los precios cómo están, porque siempre por internet lo puedes ver en alguna página web y tal, pero como estando in situ así viajando no hay nada. Entonces vamos con ello y espero que os guste, ¿ok? Pues esta es una de las gasolineras más baratas que hay por aquí, y actualmente está a 1,07 a gasóleo y el 95 a 1,28, 1,279. Y ahora os voy a enseñar una de las principales gasolineras aquí en España, que es Repsol, una de las grandes, y ya veréis la diferencia de precios que hay. El diésel normal a 1,24,9 y el 95, la Super 95, a casi 1,40. Para que veáis la diferencia que hay con una de low cost. Y ahora pasamos a Francia y vamos a ver qué precios hay allá. Pues acabamos de llegar a una de las gasolineras aquí más baratas de Francia, que es Leclerc. Cuidado con estos pelos, ¿no? Está empezando a llover. Aquí os enseño. Bueno, eso, acabamos de llegar aquí a Leclerc, ¿ok? Que es de lo más barato, si no lo más barato de aquí de Francia. Y está la gasolina, eso, a ver, que no me atropellen. Sin plomo a 1,45 y el gasóleo a 1,33. Que yo creo que es de lo más barato, porque lo que hemos visto es 1,58, 1,60. Así que después miramos, a ver. Le voy a poner 40 euritos del gasóleo y a 1,45 y a 1,52. Digamos que la Super sería 1,45 y nosotros 1,33. Vamos. 20 euritos, 15 litros. Y le he puesto 40 euros y ahora he puesto 30 litros. Aquí tenemos la de Carrefour que está a 1,37, o sea que también de las más baratas. Vamos a ver otras. Acabamos de aparcar aquí en un Super U, que es uno de estos supermercados bastante económico, yo creo. Entonces la gasolina también es tipo como en el Carrefour y demás. Y aquí están los precios. ¿Se ven o no? Hace una cosa rara, ¿no? Bueno. Yo lo estoy viendo bien, pero aquí en el móvil no se ve bien. El gasol, el amarillo, está a 1,37,9, casi 1,38. Y el 95 está a 1,51,4. Bueno. Y aquí tenemos una ESO, que es una de las principales marcas que hay aquí en Francia, y se supone que es de las caras. Y tenemos el gasóleo, el gasoil a 1,41,9, que es 1,42, vamos.
y el 95 a 1,53. Que tampoco está mal, la verdad, ¿eh? Y aquí tenemos la gasolinera CB24, que es la gasolinera de Intermarché. Intermarché es una gran cadena, aquí tipo Carrefour en Francia, y son de estas gasolineras que están afiliadas a... que son de la gran superficie, que tendrían que estar los precios bastante bien, porque al final es un gancho para que los clientes vengan y pongan gasolina, pero que entren al supermercado, ¿no? Y aquí vamos a ver a cuánto está. No sé si se ve, me parece que me pasa lo mismo que antes. Yo sí que lo veo bien. El gasóleo está a 1,37,9 también, como en el supermercado U, y el 95 a 1,47,9. Y ahora estamos en una Avia, que es una de estas primeras marcas también, y aquí está el gasóleo a 1,47,7, sería casi 1,48, y el 95 a 1,62. Tela, tela. Y estamos en la Costa Azul. Aquí en la costa es zona de bastante dinero y se ve claramente que la gasolina está bastante más cara. El gasóleo a 1,53 y el 95 a 1,65. Y lo más barato que hemos encontrado por esta zona es 1,46, me parece. Vamos a ver. Conclusiones. El gasoil en España, de lo más barato que hay hoy en día, es 1,08 euros, ¿vale? De las más caras, en una Repsol, una primera marca, 1,25. Esos son 17 céntimos de diferencia, ¿ok? En la gasolina, 1,28 de lo más barato, en una low cost. Y una cara, 1,40. Esos son 12 céntimos de diferencia, ¿ok? Después cada uno dirá, no, que la gasolina de las primeras marcas es mejor y tal, que si casca el motor y tal. Yo ahí ya no entro, cada uno que piense lo que quiera, ¿vale? Yo siempre le he echado low cost y nunca me ha pasado nada, pero bueno. Y entonces en Francia, de lo más barato que echamos al principio, que le acertamos, es Leclerc, 1,33, ¿ok? En euros siempre, ¿eh? Y de lo más caro, 1,48, que son 15 céntimos más caro, ¿vale? Y después la gasolina, 1,45, la más barata, y de la más cara, 1,65 en la Costa Azul, ahí, que es bastante caro, que son 20 céntimos de diferencia, que es también bastante. ¿Ok? Conclusiones. Entre España y Francia, si comparamos, por ejemplo, una gasolinera low cost en España, ¿vale? Que lo más barato para gasoil sería 1,08, con una primera marca de Francia, que sería 1,45, son 37 céntimos de diferencia, ¿ok? Y para la gasolina normal, lo más barato en España sería 1,28 y en Francia sería 1,65 en la Costa Azul, donde vimos que era bastante caro. Esos son 37 céntimos también de diferencia, lo mismo. Pero es que eso, en el absoluto, es un 35% más caro la gasolina y el gasoil en Francia que en España, ¿sabes? Entonces hay que tenerlo en cuenta para las vacaciones y todo eso, para saber. Y ¿sabéis qué es lo más bueno? ¿Sabéis qué es lo más bueno? Que la gente aquí dice, no, super cher, super cara la gasolina. Y yo digo, sí, pero vete a Italia, que en Italia es todavía más cara. Está rozando casi los 2 euros el litro. Que cuando vayamos allá voy a hacer otro vídeo comparativa, porque cuando yo fui a Roma hace unos años ya valía 1,80 y ahora lo miré el otro día y está sobre 2 euros. Entonces veremos a ver qué tal. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo porque me lo he currado. Hemos hecho pequeños vídeos ahí parándonos en gasolineras y demás. Nosotros que estamos en ruta ahí con los niños, pues es dificilillo, ¿no? Y hoy he estado ahí haciendo números y tal, y editando el vídeo. Espero que os guste y que nos apoyéis ahí en el canal para que nos pueda seguir más gente. Y quien quiera que nos acompañe en nuestro viaje, nuestro nuevo viaje que estamos haciendo de España hasta Indonesia, en el cual esperemos que dure unos cuantos años, ¿ok? Hasta luego. Bueno, No, espérate. Bueno, conclusiones, ¿vale? Que tengo aquí la chuletilla porque son tantos números que me hago la picha un lío. Bueno, pues acabamos de llegar a una de las gasolineras. Vamos a ver. Conclusiones. El gasoil en España, de lo más barato que hay hoy en día, es 1,08 euros, ¿vale? Y de las más caras, en una Repsol, si comparamos, por ejemplo, una gasolinera low cost en España